la mayoría de los cristianos, si uno les pregunta cuál es su principal enemigo, no dudarían en contestar y con acierto que es Satanás. Pero cuando uno abre la palabra de Dios, encuentra que tenemos otros enemigos que quizás gozan de una mayor impunidad o de mejor prensa que Satanás, pero que la Biblia nos advierte que son enemigos nuestros, que son aliados de Satanás, y uno de ellos es la muerte. Por eso leemos en 1 Corintios 15, 26, que el último enemigo que será destruido no es Satanás o el diablo, sino la muerte. Y un poco más abajo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, seguimos leyendo versículo 54 en adelante, y cuando esto que es corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que le da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de leer que el pecado es el aguijón de la muerte. En otras palabras, la consecuencia de nuestros pecados es muerte. Puede ser muerte física, y lo será si el Señor no viene antes a buscarnos. Puede ser muerte espiritual, o puede ser, si me permiten la expresión, la muerte o destrucción de todo lo bueno que Dios ha diseñado para nuestras vidas. El pecado tiene una alta efectividad de destruir y de producir muerte, de deteriorar todo lo bueno que Dios ha diseñado y planeado. Si no, fíjense la misma Biblia, cómo lo representa en una forma muy pictórica, muy gráfica. Si ustedes van a Génesis capítulo 7, los versículos 18 y 19, tienen el panorama después que el juicio de Dios cae sobre nuestra tierra. Y lo que se ve, dice que son aguas que siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho más sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. Un panorama de aguas tempestuosas cubriéndolo todo. Un paisaje semejante al de Génesis 1:2, cuando Dios se está disponiendo a crear mediante esa secuencia de ordenar, de llenar y de poner nombre a todo lo que ha creado. Y si leen Génesis 1:2, también tiene una tierra desordenada y vacía y cubierta de aguas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre tiene el poder a través de su pecado de destruir y volver atrás, de garabatear el diseño perfecto de Dios. Por eso decimos que en nuestro breve paso por esta tierra tendremos que pelear con la muerte como consecuencia de nuestros pecados. Por esta razón, a la luz de nuestro enemigo, que es la muerte, y nuestra lucha frente a ella, no hay nada más alentador que saber que Dios nos ha provisto de un poder especial para enfrentar esta vida amenazada por la muerte. Y ese poder, la palabra de Dios lo llama el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Si me acompañan, leemos ahí en Efesios, donde Pablo en el capítulo 1, versículos 19 y 20, nos habla de este poder y dice: también pido en oración que entiendan
otras versiones dice que Dios abra los ojos de su corazón, o sea, la visión espiritual. ¿De qué? De la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Permítame orar. Padre, Señor, que tu Espíritu Santo no tenga obstáculo en esta noche para revelar la grandeza del poder de la resurrección que está a nuestra disposición por medio de la fe. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dice también Jesús en Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de muerto, vivirá. Ambos pasajes nos hablan de algo maravilloso de Dios que ha puesto a nuestra disposición, y esto es el poder de la resurrección. ¿Qué es el poder de la resurrección? Bueno, empezamos a verlo en el pasaje de Efesios 1, 19 y 20, y si rápidamente tendemos a desglosar lo que dice, vemos en primer lugar, o podemos decir en primer lugar, que el poder de la resurrección es el poder de Dios para vencer a la muerte en forma definitiva. Es el poder de Dios para vencer a la muerte en forma definitiva. El mismo gran poder, leíamos en 1:19, que levantó a Cristo de los muertos. También el poder de la resurrección es el poder de Dios, pero para el cumplimiento de los propósitos de Dios. En el caso de Jesucristo, y según vimos en Efesios, o podemos ver Efesios 1, 20 al 22, ese propósito para el que sirvió el poder de la resurrección era el de levantarlo a Jesús de entre los muertos para colocarlo en el lugar de mayor autoridad. Por eso leemos en 1:22 de Efesios que dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Y volviendo a Efesios 1:19, decimos en tercer lugar que el poder de la resurrección, escuche bien, es el poder de Dios a disposición de los que creen en Dios. Dice Efesios 1:19, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Entonces, el poder de Dios de la resurrección, hermanos, está a nuestra disposición, a disposición de los que creen, no de todos. Está a nuestra disposición por medio de la fe. Y este poder de Dios, este poder de la resurrección, se puede manifestar en la vida de los que creemos en Él mediante 3 tipos de resurrecciones, de las cuales las 3 nos habla la Biblia. Y es importante saber identificarlas y diferenciarlas las 3. La primera de ellas la podemos llamar la resurrección de salvación. Dice el mismo Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9, conocido pasaje, ¿no? Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Escuchó bien, Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Él nos volvió a revivir. Fíjense ustedes, dice Pablo, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte, nos resucitó.
junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Y el pasaje conocido de 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El mismo Jesús se refirió a este primer tipo de resurrección que llamamos resurrección de salvación en Juan capítulo 5, versículo 24, cuando afirmaba categóricamente: de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no será condenado. Y acá viene la definición de resurrección, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios pone a disposición del que está dispuesto a creer este primer tipo de resurrección de salvación. Para entenderla plenamente, tenemos que entender que en la ley de Dios está establecido eternamente que el alma que peca tiene que morir, que la recompensa del pecado es la muerte, como lo afirma Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Para Dios, toda persona, sea grande, sea pequeña, sea joven, sea hombre o mujer, que ha pecado y que le está dando la espalda a Dios, que no está interesado en buscarlo a Dios, para Dios esa persona puede gozar de la mejor de la salud física, pero está muerto espiritualmente, lo que significa está separado de Dios. El problema, hermanos, es que hay una ecuación bíblica que es realmente de temer, y es la que ustedes ven en pantalla, que si uno estando en muerte espiritual nos acontece la muerte física, la realidad sobre nuestras vidas es la más terrible de las muertes de la que nos habla la Biblia. Es muerte eterna, o como la Biblia lo llama, muerte segunda. Si tu muerte física te sorprende de una actitud de indiferencia y rebeldía frente a Dios, tu muerte física va a decretar la peor de tus muertes, y es tu muerte eterna o muerte segunda, la eterna separación de Dios en el infierno. Dice Apocalipsis 2, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Y justamente, hermanos, este primer tipo de resurrección de salvación, es una manera de describir lo que sucede en la vida de aquella persona que decide creer en Jesús para obtener el perdón de sus pecados. Es librado del castigo futuro, es librado, lo que es más importante, de una muerte segunda. Pero este poder de la resurrección, que está a disposición de los que creen, también nos ofrece otro tipo de resurrección. Y esa resurrección la podemos denominar resurrección de restauración. Este segundo tipo es para ser experimentado o experimentada esta resurrección y disfrutada de nuestro breve paso por esta tierra. Y tiene que ver, escuchen, con el deseo y el poder de Dios para perdonar y hacer revivir o restaurar en nuestras vidas
sus planes y propósito en la vida de quienes, en la vida de los que se han equivocado, en la vida de los que han tomado malas decisiones, en la vida de los que han caído, los que han fracasado y que en consecuencia se sienten vencidos y desalentados. Hay un poder de resurrección para el más allá, como decíamos a veces, pero también hay un poder de resurrección para el ahora. De este poder de la resurrección, la Biblia nos habla en distintas ocasiones, pero una de ellas es el famoso capítulo o profecía del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel capítulo 37. Quizá para entender la visión tan particular que tuvo este profeta, hay que ubicarlo en su contexto. Ezequiel es uno de esos profetas que va a profetizar, que va a hablar al pueblo de Dios en nombre de Dios, luego de que su pueblo fue expulsado de su propia tierra y a causa de su pecado de idolatría llevado en cautiverio a Babilonia. Un pueblo que va a ser representado en un valle del que no tenemos el nombre, pero sí el rasgo tan particular de que el profeta no sabía dónde pisar porque donde pisaba huesos humanos secos que estaban desparramados por todo el valle. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento los huesos desparramados significa personas vencidas. Porque en la antigüedad, cuando un ejército vencía a otro, lo que hacía con los cuerpos de los soldados vencidos era dejarlos sobre la superficie del terreno y desparramar sus huesos, que era testimonio de que ellos estaban vencidos. Y esta visión de huesos secos nos habla de una generación del pueblo de Dios que se sentía derrotada, vencida. Y como todos esos huesos estaban sobre la superficie, para algunos comentaristas también nos habla de una generación que se sentía también avergonzada de su condición. A esa generación vencida, el profeta le habla un mensaje a través de esta visión. Y dice el versículo 11 de Ezequiel 37, entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel, representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Pero frente a este tipo de personas derrotadas, vencidas, muertas en vida, Dios le hace una pregunta al profeta. Y dice el versículo 3 de este capítulo 37, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Y qué le responde el profeta? Soberano Señor, Señor de los señores, respondí, solo tú sabes la respuesta. ¿Por qué contesta así el profeta? Y justamente porque solo Dios tenía el poder para volver a poner en pie a una generación fracasada, derrotada, vencida y avergonzada del pueblo de Dios. Hermanos, el primer tipo de resurrección, la de salvación, nos salva de la muerte eterna, dijimos. Este segundo tipo de restauración nos salva de una vida sin sentido y completamente intrascendente. Es triste ver preciosas vidas de hijos e hijas de Dios enfocados en empresas, en tareas espiritualmente insignificantes e intrascendentes y ver cómo enfocan sus capacidades, sus dones y talentos que Dios le ha dado para cosas que no son eternas. El famoso misionero William Carey, precursor de las misiones en la India, él decía, no tengo miedo de fracasar, tengo miedo de triunfar en cosas que no son importantes.
No tengo miedo de fracasar. Tengo miedo de triunfar en cosas que no son importantes. Y esta resurrección, hermanos, que también depende de nuestra fe en Dios, es la posibilidad que Dios nos da de volver a tener vidas significativas en el ámbito de lo espiritual. Pero hacia el final de los tiempos, Dios tiene reservada una tercera y última y gloriosa manifestación de este poder de la resurrección. Y es para lo que llamamos la resurrección final. La clara enseñanza del Nuevo Testamento es que todos los seres humanos serán resucitados hacia el final de los tiempos. De acuerdo al testimonio bíblico, nosotros no coincidimos con el dicho popular de muerto el perro se acabó la rabia. No, ese perro, esa persona, según la Biblia, tiene eternidad en sus corazones. Y en algún momento Dios lo va a volver a la vida. Por eso hablamos de una resurrección final que va a implicar para todos. Fíjense Jesús hablando de esto en Juan 5, nuevamente, versículos 28 y 29, dijo: no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros, todos, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por lo tanto, pensando en este tercer tipo de resurrección o resurrección final, podemos decir que va a tener dos grandes momentos o dos tipos de resurrección final. La primera es la resurrección final de los que son del Señor. A ella se refiere, por ejemplo, 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, donde dice: presten atención que les voy a contar un misterio, dice el apóstol Pablo. Y recuerdan, cada vez que el apóstol Pablo usaba la palabra misterio, no lo usaba en sentido esotérico o de algo oculto, sino sencillamente para referirse a una verdad espiritual que hasta ese momento estaba oculta, y que él proféticamente, por revelación de Dios, ahora la estaba dando a conocer. ¿Y cuál era? No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos, escuchen, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y escribiendo a los tesalonicenses, refiriéndose a este tipo de resurrección final, Pablo también decía: les decimos esto con una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Este primer tipo de resurrección final creemos que está asociada al próximo evento profético que los cristianos aguardamos, que es el arrebatamiento de su iglesia, para encontrarnos con Jesús en las nubes. Y ese encuentro será total de todos los que son del Señor. Los que estén vivos siendo transformados, como dice el apóstol Pablo, y los que han partido siendo resucitados. Esta es la bendita resurrección final de los que han muerto en fe. Pero hay un segundo tipo de resurrección final, la de los no creyentes. Y lo acabamos de leer recién en la parte final de Juan 5:29, donde dice: los que hicieron lo malo van a volver a una resurrección
de condenación. El mismo apóstol Juan, pero escribiendo justamente en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, se vuelve a referir a este segundo tipo o momento de resurrección final. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Versículo 12, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él. Y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Terrible momento de la resurrección final de aquellos que parten de este mundo sin tener en cuenta a Dios, sin disponerse a creer en Dios. Todos hemos de resucitar en la resurrección final. Unos para bendición y salvación y gozo eterno, y otros para vergüenza y tormento eterno. Hermanos, no podemos predicar de nuestra fe y no hablar de la resurrección. Es una parte sustancial de nuestra fe cristiana. Fíjense lo que dice el profeta Isaías muchos años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Isaías 25, versículo 8, dice, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová, el Señor, las lágrimas de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Mientras estaba terminando algunos detalles de este mensaje, yo creo que fue el Señor el que trajo a mi corazón aquel momento en que Pablo estaba enardecido en medio de Atenas, la culta, la académica Atenas, centro del pensamiento filosófico, la sabiduría del hombre concentrada en ese lugar. Y Pablo le da la posibilidad de predicar en el Areópago, donde los grandes filósofos enseñaban y daban a conocer sus escuelas y sus posturas y sus verdades. Y Pablo comienza a hablar de Cristo en medio de tanta filosofía, tanto pensamiento. Pero dice la palabra de Dios, Hechos 17, versículo 32, no va a aparecer en la pantalla. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. El filtro fue la resurrección de los muertos. Hasta ahí se podía aceptar mucho de lo que estaba diciendo del pensamiento novedoso del apóstol Pablo, pero cuando empezó a hablar de la resurrección de entre los muertos, la gente dijo, no, esto no es para nosotros, no lo aceptamos, no lo podemos imaginar, no lo podemos creer. Y ahí Pablo se retira. Hermanos, la resurrección de los muertos es
la piedra de toque de la fe cristiana. Si usted no está dispuesto a creer en ella, usted no está dispuesto a creer en Jesús. Y Dios nos quiere mostrar o recordar en esta noche que hay a nuestra disposición el poder mismo que levantó a Jesucristo entre los muertos, el poder de la resurrección, no solamente para llevarnos de muerte a vida a los que disponemos a creer en Dios por primera vez, sino también a poder experimentar cómo Dios puede restaurar nuestras vidas, cómo puede restaurar un matrimonio, cómo puede restaurar una familia, cómo puede restaurar una persona si le da lugar a Dios por medio de la fe. Pero no podemos dejar de alertar que va a haber un día en que va a haber una resurrección final y definitiva, en la que se va a determinar el destino eterno de las personas. O bendición y gozo eterno con Dios, o vergüenza y tormento eterno en el infierno. Esa es la resurrección final. Yo te invito a inclinar tu cabeza, vamos a hablar con Dios. Por esto celebramos Pascua. Por esto celebramos resurrección. Por eso nuestras vidas no pueden ser las mismas, entendiendo de que Jesús venció a la muerte y quiere darnos a nosotros la posibilidad de unirnos a esa victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y ahí donde estás sentado, yo te invito a inclinar tu cabeza, a cerrar tus ojos y pensar y creer que Dios ha puesto en tu vida, a tu disposición, a disposición del que cree, el poder de la resurrección. ¿Lo estás creyendo? ¿Estás viviendo, planificando y ordenando tu vida a la luz de la eternidad? Señor, gracias porque tú nos has mostrado en tu palabra que tú tienes un plan maravilloso para nuestras vidas. Un plan en el cual, por medio de la fe, podemos acceder a ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y saber que ese poder lo tenemos para vivir nuestras vidas diarias. Perdónanos, Señor, porque tantas veces vivimos nuestras vidas enfrascados en las cosas intrascendentes. Nuestra mirada es muy baja. Estamos mirando muy abajo. Estamos quizás tapados de problemas, de inquietudes, de cosas que son realmente efímeras, intrascendentes. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús y a través de la luz de tu palabra, queremos volver a levantar nuestros ojos a lo eterno y entender de que no es esto todo en nuestra vida, sino que tú has diseñado un plan donde hay una resurrección que nos va a permitir a cada uno de nosotros, en el día que tú lo dispongas, verte cara a cara, disfrutarte y adorarte. Señor, bendice ahora a tu pueblo. Y uno mi ruego al del apóstol Pablo cuando escribía a los Efesios, para que abras los ojos de mis hermanos, para poder comprender, discernir la grandeza del poder de la resurrección. En el nombre de Jesús.